Queridos estudiantes de octavo grado de la institución educativa Santo Ángel, reciban un cordial saludo. Vamos a tener nuestra clase número 2 a propósito de este enfoque cristológico y hablando un poco acerca de las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento. Vamos a abordar el tema de los evangelios, vamos a mirar un poco el tema de los evangelios apócrifos, un poco acerca de los géneros literarios que hay en el Nuevo Testamento y también poder nosotros entender desde esta perspectiva bíblica cómo la palabra de Dios o cómo esos escritos que están allí pues llegaron a ser escritos. Hay un proceso de composición o hay un proceso de transmisión de esta experiencia que luego se hace un escrito para ser compartido y testimoniado en las comunidades. Y es lo que hoy por hoy pues nosotros podemos tener en nuestras Biblias referido a los evangelios y también referido a los otros escritos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir pantalla y vamos a poder mirar de una manera más explícita este tema. Comencemos diciendo qué significa la palabra evangelio. Entonces, la palabra evangelio es de origen griego, significa buena noticia, noticia que causa felicidad, es decir, es una gran noticia, es más que, pues, es más que una noticia que uno puede darnos, una noticia que alegra la vida, es una noticia que es un anuncio gozoso, es un anuncio que trae la alegría al corazón. Entonces, ¿cuál es esa buena noticia? Para los primeros cristianos, esa buena noticia es Jesucristo. Entonces, los evangelios, la palabra evangelio significa buena noticia. Esa buena noticia es una noticia alegre y esa noticia lo que anuncia es a Jesús, la plenitud de la promesa del Padre. Dios se había revelado desde antiguo y en Jesucristo plenamente se dio esa revelación. Si en el Antiguo Testamento poco a poco se fue corriendo esa cortina, ese velo y se dejaba ver, ya en el Nuevo Testamento con Jesús podemos apreciar la plenitud, la total revelación de Dios en el Verbo encarnado. Y es una buena noticia, su vida, su mensaje, su salvación, todo eso es una buena noticia, porque este anuncio trae la salvación para el género humano. Este anuncio trae la redención, trae el perdón de los pecados, una invitación profunda a que los corazones se conviertan y hagan de sus vidas una vida totalmente nueva, renovada en la experiencia de Jesús. Y gracias a este regalo de la fe. Es el evangelio de Cristo, el evangelio de la alegría, el evangelio de la buena noticia, el evangelio de la salvación, por tanto también el evangelio de la redención, que significa el perdón de nuestras culpas. Bien, vamos a continuar. Los evangelios no son biografías de Jesús. Atención a esto. No es que alguien haya querido hacer un estudio un estudio biográfico del Señor y haya querido paso a paso, de forma detallada, exacta, decirnos o registrarnos esa biografía como si fuera así, de esa manera. No, los evangelios no son biografías de Jesús, aunque en ellos encontramos hechos y acontecimientos de su vida, aun cuando no son biografías exactas del paso a paso de Jesús. Sin embargo, sí hay algunos datos biográficos que nos permiten ubicarnos frente a la persona de Jesús, porque él fue un personaje que hizo parte de la historia. En la vida de Jesús no hubo un cronista que fuera siguiendo paso a paso a Jesús y escribiera todo lo que él hacía y decía. No funcionó de esa manera. Entonces, los evangelios no son escritos redactados por biógrafos interesados en recoger con precisión las palabras y los hechos de Jesús, tal como sucedieron históricamente. Se trata más bien de testimonios de fe de hombres que han creído en Jesús resucitado y que pretenden de diversas maneras anunciar a Jesucristo y proclamar la salvación. Entonces, esto nos queda claro. No hubo una persona, ya un cronista, tomando, mientras Jesús iba haciendo tal cosa, él iba escribiendo, Jesús se celebró con los discípulos y iba escribiendo. No, no.
Las cosas no pasaron de ese modo. Simplemente que se recogieron unos testimonios de fe, como lo dice ahí el texto, y esos testimonios de fe se fueron agrupando y se fue formando lo que hoy en día conocemos como los evangelios. Ya vamos a mirar un poco el tema de los 4 evangelios, ya ahorita vamos a mirar eso. Pero bueno, hay una intención de los evangelistas. Evangelista es aquel que escribe el evangelio. Entonces, tenemos el evangelista Marcos, el evangelista Mateo, tenemos el evangelista Lucas y tenemos el evangelista Juan. ¿Sí? Estos son los evangelistas. La intención de los evangelistas al escribir los evangelios fue, bueno, primero, dar a conocer lo más significativo de la vida y el mensaje de Jesús. Dar testimonio, segundo, dar testimonio de su fe en Jesús como Salvador e Hijo de Dios. Y tercero, invitar a muchos otros a que creyeran en Jesús. Entonces, había una necesidad de poner por escrito todo esto que se había dicho de forma oral. Los primeros testigos, los testigos oculares de los hechos de Jesús, ellos narraron todo esto y esta es la primera experiencia, se transmite de forma oral. Y luego va a haber un proceso de ir escribiendo ciertos fragmentos y ir compartiendo en las comunidades para posterior darse la experiencia de escribir, de agarrar todo eso que ya estaba, que se había transmitido, todos esos testimonios, esos fragmentos, y crear lo que hoy en día conocemos como los evangelios. Ahorita vamos a mirar las fechas en que esto se dio, pero es para tener presente que no era que alguien estuviera ya escribiendo el paso a paso y el día a día de Jesús como un diario, no, ni quieren dar una biografía exacta del Señor, no, son testimonios de fe y este es el sentido que tiene o que le dieron los evangelistas. Esa es la intención que ellos tuvieron al escribir los evangelios. Bueno, el proceso de formación de los evangelios, entonces, lo que les decía ahorita, es un largo proceso. Entonces, del año primero al 30 es la vida de Jesús. Hacia los años 27 y 28 Jesús de Nazaret escogió a algunos discípulos y con ellos proclamó con palabras y con hechos la venida del reino de Dios. Condenado por los responsables religiosos, fue crucificado por los romanos hacia el año 30. Entonces, del 1 al 30 se da este primer fenómeno. Del 30 al 50 se da la transmisión oral de la cual les hablaba ahora. La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hicieron comprender a los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Narran su experiencia vivida con Jesús, en torno a ellos van surgiendo pequeñas comunidades cristianas. Entonces recuerden que cuando el Señor muere, los discípulos se llenan de temor, ellos se esconden por miedo a que les pasara lo mismo que le pasó a su maestro. Y cuando ya viene toda esta experiencia de la resurrección, uno de los pedidos que Jesús les va a hacer es no tengan miedo, vayan, cuenten, compartan que yo estoy vivo, compartan esta experiencia y proclámenla, no tengan miedo. Y con la celebración de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, se da la experiencia de la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que va a hacer precisamente es confirmar en ellos y darles a ellos esa fuerza, esa valentía de poder ir al mundo y llenar las comunidades de esta experiencia de fe del resucitado. Esa transmisión oral se da del año 30 al 50, todavía no se ha escrito nada. Jesús del 1 al 30, muere Jesús, luego del 30 al 50 transmisión oral, luego viene del año 50 al 70 la escritura de algunos textos, todavía no se han escrito los evangelios. Estas comunidades que se fueron formando ya en este proceso de transmisión oral recurren a las palabras de Jesús para resolver todas las cuestiones que les plantea su vida y mantener viva su fe. Poco a poco estos recuerdos se van poniendo por escrito, agrupados en colecciones. Los utilizan fundamentalmente para la predicación, la celebración de la Eucaristía y la catequesis de los nuevos bautizados. Entonces aquí ya hay una primera experiencia de escritura, pero aún no se han escrito los evangelios. Ahora sí, atención, primer siglo de la era cristiana, del año 70 al 100 se escriben los evangelios. 4 evangelistas recogen las tradiciones orales y los escritos y en un lento trabajo de composición escriben los evangelios.
Lo hacen en fechas y lugares diferentes. Al escribir tienen en cuenta los problemas y necesidades de las comunidades a las que se dirigen. Entonces aquí tenemos esta experiencia y podemos ver de forma cronológica cómo se fue dando el proceso de escritura de los evangelios. ¿De acuerdo? Bueno, esa parte queda totalmente clara, es totalmente comprensible para todos. Continuemos. Vamos a mirar ahora los evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? ¿Y cuáles son esos evangelios sinópticos? Entonces, 3 de los 4 evangelios, los de Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos en su organización y en su contenido. Por esta razón, se les llama evangelios sinópticos. Es más, cuando ustedes leen la Biblia, siempre en la parte derecha de los textos va a aparecer como unas citas que aparecen ahí y refieren, si usted está leyendo, por ejemplo, a Marcos, y podemos hacer un paralelo con San Mateo, el Evangelio de San Mateo, va a aparecer la cita de San Mateo, de San Lucas, donde ellos dicen eso que se está diciendo en Marcos, ellos lo van a narrar. Lógicamente que no con las mismas palabras, tal vez cada autor tiene su estilo propio y ellos lo van a narrar, algunos lo van a ampliar un poco más, cada autor desde su intención le va a poner algo, le va a quitar algo, pero en esencia el mensaje va a ser el mismo. Quien es más sintético, más resumido es Marcos. Marcos es, digamos, el primer evangelio que se escribe y él bebe de la fuente Q, una fuente a través de la cual él coge, agarra y va armando su escrito de evangelio según San Marcos. Mateo y Lucas van a beber de Marcos, también van a conocer la fuente Q, pero también tienen una fuente propia en la cual se inspiran. Ambos, Mateo tiene una fuente propia y Lucas también tiene una fuente propia. De esta forma se forman los evangelios sinópticos, ya saben por qué se llaman evangelios sinópticos. Evangelios apócrifos, ¿de acuerdo? Bueno, antes de eso, ¿por qué el Evangelio de San Juan no entra dentro de esta colección de los sinópticos? Porque el Evangelio de San Juan es un evangelio escrito más o menos hacia el año 90, mucho más elaborado, con una teología clara, profunda. Entonces es un evangelio más elaborado teológicamente hablando que los anteriores. Por esa razón, y porque el discurso y porque la presentación y el esquema es totalmente diferente y la intención, aun cuando es la misma de proponer a Jesús, de hablar del mensaje de salvación, San Juan lo va a hacer de una manera mucho más ilustrativa, a través de unas imágenes que invitan más a la teología, ¿sí? Y la teología es la ciencia que estudia a Dios. Entonces tiene un lenguaje mucho más elaborado, mucho más técnico. Bueno, evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos tratan especialmente de la infancia y la pasión de Jesús. Estos relatos, aunque a veces tengan datos correctos, son una mezcla de buena voluntad y fantasía. Quizás por eso han tenido mucha influencia en las devociones populares. Aparecieron a partir del siglo II y nunca han sido reconocidos por la Iglesia como palabra de Dios. De entre los apócrifos podemos destacar el Evangelio de los Nazarenos y el Evangelio de Tomás. Entonces, esto para referir a los evangelios apócrifos. Tratan de la infancia y la pasión de Jesús, pero no han sido admitidos dentro del canon de la Iglesia. No han sido permitidos para entrar dentro de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, los géneros literarios en los evangelios están las narraciones que describen hechos de la vida de Jesús. Están los discursos, que son consejos y recomendaciones que Jesús da a sus discípulos. Por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres. Están las parábolas, que son comparaciones desarrolladas bajo la forma de una pequeña historia sacada de la vida corriente. Jesús las usaba para dar una enseñanza fácilmente comprensible sobre Dios y sobre el reino. Entonces tenemos las narraciones, tenemos los discursos y tenemos las parábolas. Estos son los géneros literarios que hay en los evangelios. Ustedes pueden investigar un poco más si desean profundizar en este tema. Bueno, vamos a continuar. Hay otros libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son?
están los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que los 4 evangelios, el Nuevo Testamento está formado por, además de los 4 evangelios, el Nuevo Testamento está formado por otros 23 libros, ¿de acuerdo? O sea que en total son 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, ahí está este libro. Entonces se escribió a finales del siglo I. ¿Quién lo escribió? El evangelista Lucas. Es como una segunda parte de su evangelio. Narra el crecimiento de la iglesia en sus primeros años. Nos muestra cómo la comunidad cristiana continúa la misión que Cristo comenzó. Sus principales protagonistas son los apóstoles Pedro y Pablo. Luego vienen las cartas de Pablo. De las 21 cartas con que cuenta el Nuevo Testamento, 13 se atribuyen a San Pablo. Era un judío, fariseo intransigente, nacido en Tarso, en la actual Turquía. Persiguió a los discípulos de Jesús hasta su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco hacia el año 35 después de Cristo. A partir de este momento se convirtió en el mejor predicador de la buena noticia de Jesús y es quien expande el evangelio a los gentiles. Él va a aquellas otras tierras, explora otros territorios y predica el evangelio y lo lleva a muchas comunidades que no eran judías, ¿sí? Que eran paganas, que creían en dioses, si lo miramos desde los griegos, en dioses griegos o en una cultura romana o grecorromana, es decir, eran culturas paganas, no creían en el Dios de Yahvé, sino que creían en varios dioses, eran politeístas, ¿de acuerdo? Y este señor se atreve a ir a todas esas experiencias, a predicar, este apóstol, con el valor y con la fuerza que le dio el Espíritu Santo, a proclamar el reino de Dios en medio de esos hermanos, en medio de esas personas que se van a convertir luego al cristianismo. Bueno, estas cartas suministran los primeros datos sobre la vida y las circunstancias de las diversas comunidades cristianas. Luego vienen las cartas católicas. Las otras cartas del Nuevo Testamento son conocidas por el nombre de aquellas personas que la tradición considera sus autores. Entonces está Juan, Pedro, Santiago, etc., en lugar de sus destinatarios. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis es una palabra griega que significa quitar el velo, descorrer el velo que oculta algo. Su autor intenta mostrar lo que nos espera al final de los tiempos, la intervención de Dios para salvar a la humanidad. Es un libro lleno de símbolos. Está dirigido a los cristianos de Roma que padecen persecución en tiempos del emperador Domiciano, año 81 al 96. Su mensaje está lleno de optimismo. Entonces, por ejemplo, este libro hay que saberlo leer, porque cuando leemos mal este libro podemos caer en errores. Y yo les he enseñado que todo texto que se saca de su contexto se vuelve un pretexto. Bueno, finalmente vamos a mirar este mapa conceptual. Nuevo Testamento lo forman los evangelios, ¿cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son biografías ni libros de historia, son testimonios de fe de Jesús resucitado. Ellos anuncian la buena noticia de Jesús. Muy bien. Los evangelios se forman a partir de la vida de Jesús, la transmisión oral y los primeros escritos y luego los evangelios. Luego, el Nuevo Testamento también lo conforman los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, que son 21, que narran la vida de las primeras comunidades cristianas. Y finalmente, el Nuevo Testamento lo conforma el libro del Apocalipsis, que anuncia el triunfo de Cristo y de su iglesia sobre las fuerzas del mal. Contiene diversos géneros literarios, narraciones, relatos de vocación o de llamado de Jesús a sus discípulos, discursos y parábolas. Hasta aquí, queridos estudiantes, es la clase del día de hoy. Es un poco para conocer las Sagradas Escrituras, para tener presente cómo fue este proceso de composición de los evangelios, saber que hay unos géneros literarios que están contenidos allí, entender un poco que son 27 libros del Nuevo Testamento. Sí, son datos que de pronto algunos ya lo sabían, otros tal vez no, pero que nos permiten entender un poco más las Sagradas Escrituras. Me parece que esto es fundamental en todo proceso de fe. Quien desconoce a las Escrituras, quien no conoce a las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Eso lo dijo San Jerónimo. Es muy importante, queridos estudiantes, entonces, que ustedes puedan comprender estos datos, ¿de acuerdo?
y poco a poco iremos entendiendo mejor la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Recuerden que esta semana estamos leyendo los capítulos los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Lucas. Y el viernes deben entregar el informe de lectura número 3 de los capítulos 9, 10, 11 y 12 del Evangelio de San Lucas. No envían ningún audio al grupo del WhatsApp, sino que envían el trabajo a través de la agenda escolar. Y los que pertenecen al programa de fotocopias me envían a través del grupo de guías su informe de lectura. Queridos estudiantes, un abrazo para todos ustedes y que Dios me los bendiga grandemente. Feliz semana para todos.